Fusión 102.5 presenta música, palabras, poesía. Letras al aire. Un espacio para encontrarnos con las historias, las voces y los libros de nuestras vidas. Porque el gozo lector se comparte. Producción y conducción, Mónica Morales. Esto es Letras al aire. ¿Qué tal? Sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Letras al Aire, un espacio para encontrarnos con las historias, las voces y los libros de nuestras vidas, porque el gozo lector se comparte. Soy Mónica Morales y estaré acompañándote desde los micrófonos de Fusión 102.5 de FM y también a través de internet en www.imer.mx/fusión. Saludo en los controles técnicos a Carlos Aguirre y le agradezco desde ya su apoyo en los controles, haciendo la magia para que esto llegue a tus oídos. Te invito a quedarte en esta edición donde te compartiremos las efemérides literarias y, porque el gozo lector se comparte, recomendaciones lectoras. Además, en la entrevista, hoy nos acompañan en la primera parte del programa Patty Blake a propósito de su más reciente publicación, La mitad de todo, un libro que es Premio Estatal de Literatura en Poesía 2024-2025. Y en la segunda parte del programa platicaremos con Angélica Valdés, narradora, quien también estrena publicación El desierto que nos habita, publicado por Lapicero Rojo en este 2026. Te comparto los teléfonos en cabina por si gustas ponerte en contacto con nosotros. Es el 681-3393 y el 681-3394. Estamos también en Facebook Live. No les voy a poder estar contestando así tan de inmediato los comentarios, pero no se preocupen, serán respondidos. Y bueno, te invito a quedarte en Letras al Aire porque esto apenas comienza. ¿Qué dices? ¿Me acompañas? Y bueno, en esta segunda semana de junio vamos a recordar y celebrar a los y las cumpleañeras que celebraron su natalicio entre el 8 y ¿qué será el fin de semana? 16 de junio. Y bueno, este pasado 8 de junio fue el natalicio de la escritora francesa Marguerite Yourcenar. Ella nació en 1903 y falleció en 1987. Y bueno, el reconocimiento de su labor y calidad literaria la llevó a ocupar un lugar en la Academia Real Francesa, algo así como la Real Academia Española, pero de Francia. Y bueno, con esto ella era la primera mujer en ocupar, digamos, un espacio en esta institución, ¿no? Que por siglos había sido solo de hombres. Entre sus obras más leídas, recomendadas, bueno, al menos de las que yo he revisado y también me gustan mucho, está Alexis o el Tratado del Inútil Combate, una obra que escribió muy joven en 1929. También está uno de mis libros más recientes de Marguerite, que es una novela cortita, pero que te atrapa, que se llama El Denario del Sueño, y que es fascinante porque todas las historias se entrelazan de una manera así súper fascinante por una moneda que se van pasando de mano en mano los personajes. Esto en la escena así como de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En fin, está muy, muy interesante, muy, muy grata de leer. También está un clásico de Marguerite Yourcenar, Memorias de Adriano, que está basada, bueno, en el personaje, ¿no? Escrito en primera persona y bueno, revela como toda la cultura y la investigación, ¿no? De Marguerite para relatar, ¿no? La voz de este personaje. Esta ya es de 1951. También Archivos del Norte, ya en el 77, Fuegos en 1982 y una de sus piezas más recientes, Ana Soror, que yo tengo ese libro, me lo regaló el profe Robert Castillo en un cumpleaños hace muchos años. Fue el de lo primero que yo leí, Marguerite, y también, ¿no? Una espléndida pluma de Marguerite. El 8 de junio también, aquí en Baja California, celebramos el cumpleaños de Guadalupe Rivemar, ¿no?
reconocida periodista y escritora tijuanense, autora de biografías y libros históricos sobre figuras claves en el desarrollo de Baja California. Y bueno, ella además ha sido articulista, columnista en medios locales, ha sido productora en medios también, ¿no?, de comunicación, y bueno, a la fecha una figura muy reconocida en el ámbito de la cultura de nuestra ciudad. El día 12, o sea, mañana, se estaría celebrando, ¿no?, el cumpleaños de Ana Frank, la niña cuyo diario de los días que pasó junto a su familia, escondidos del ejército nazi, en un ático en Ámsterdam, se convirtió en una de las historias más conocidas del Holocausto, ¿no? Es un registro de tiempos oscuros y de las consecuencias de la guerra, pero también un símbolo de la libertad y la esperanza que se puede encontrar a través de la escritura. El 13 de junio, también en el ámbito local, celebramos con un fuerte abrazo a nuestra querida Aída Méndez, promotora cultural, poeta, fundadora del colectivo Acanto y Laurel, que nos convocaba a leer poesía en los lugares más insólitos de la ciudad. Y bueno, pues un abrazo, Aída, ojalá que nos estés escuchando. Actualmente ella es coordinadora de bibliotecas municipales y productora de diálogos de autor en UABC Radio, así que sigue muy activa. El 14 de junio es la celebración también de una poeta del noroeste, bueno, que no nació acá en el noroeste, pero vive en Sinaloa, y me refiero a Claudia Islas, una destacada poeta, narradora, editora y promotora cultural mexicana. Su trayectoria está profundamente ligada al estado de Sinaloa, donde actualmente radica. Y bueno, su más reciente poemario, que yo muero por leer nada más del puro título, se llama Esta insana manía de mirar. A ver si la vemos próximamente por acá, por estos lados. Y bueno, aquí dejo yo las efemérides. Estos fueron, que de hecho son solo mujeres, miren, ahora casualmente, ¿no?, las cumpleañeras de esta semana. ¿Las conocías? ¿Las has leído? Te invito a seguir con nosotros en Letras al Aire. No te vayas. Y continúas escuchando Letras al Aire. Te saluda Mónica Morales en la producción y conducción. Y tengo el gusto de que esté con nosotros Patti Blake, escritora, también ha sido periodista, gestora cultural, coordinadora, creadora de talleres, en fin, Patti, docente. Gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí. Gracias. En nuestro segundo episodio de esta nueva temporada. Y bueno, Patti, te reconocemos como una de las poetas, pues ya con más trayectoria también, ¿no?, en el estado de nuestra generación, ¿no? Compartimos, no sé, Cuaderno Existir, ¿no? Compartimos editorial en aquellos albores del siglo XXI, gracias a Gilberto Licona, ¿no?, y ese proyecto fabuloso. Por ahí tu primera plaquette, y has tenido un recorrido, si bien tú te tomas tu tiempo, ¿no?, entre un libro y otro, pero han sido libros, me parece, muy sólidos. Platícanos un poco cómo ha sido ese recorrido, ¿no?, desde el árbol. Bueno, perdón, esto que mencionas, te tomas tu tiempo, pues yo creo que es como que la vida se atraviesa y sí. No, o sea, ha sido pues cuando ha tocado, ¿no? El árbol de Editorial Existir fue en el 2002. Uh-huh. Posteriormente, bueno, fue Amanecer de Viaje, publicado por el Secut. De la colección editorial, ¿no? Ajá. Uh-huh. Después vino Ciudad A, de Tierra Adentro, y luego, pues ahora, La Mitad de Todo. Que en cada una de esas publicaciones podemos encontrar de alguna manera una Patti distinta por la etapa de vida también quizás en la que se va consolidando la publicación. Pero bueno, del libro que nos vienes a platicar el día de hoy, en realidad es de La Mitad de Todo. ¿Cómo surge La Mitad de Todo? Porque bueno, es premio estatal, ¿no?, de literatura, pero antes de llegar a la convocatoria, ¿qué pasó con La Mitad de Todo? Bueno, el libro anterior lo publiqué en el 2012.
Entonces pasaron un chorro de años, ¿no? Ujú. En todo ese tiempo, pues seguí escribiendo, seguí activa en lecturas. El 2012 fue el año en el que nació mi hijo Ujú. y 2014 mi hija. Ok. Entonces, creo que eso también como que influyó un poco en decir, bueno, el tiempo que tengo disponible, que sea para escribir. Ujú. Que sea para escribir, no tanto para buscar publicación, ¿no? Ujú. En el 2017 Ujú. es cuando empiezo a escribir este libro. Ok. No, no pensé como que, o sea, no, generalmente escribo y luego ya llega un momento en que digo, bueno, ya tal vez puedo juntar algo o formar algo, Ujú. y entonces reviso y es cuando surge el libro, ¿no? Ok. Bueno, a veces pasa un poquito diferente, ¿no? Como en Ciudad A, eh, hay una parte, la primera parte de Ciudad A, esa sí o sea, la pensé primero y luego la escribí. Bueno, Ujú. escribí un poema y luego pensé todo el resto, ¿no? ¿Cómo podía configurarse? Ajá. Sí. Entonces, bueno, cada texto va formándose de diferente forma, ¿no? Ujú. Pero en pues desde el 2017, la convocatoria salió en el 2024. Ajá. Pues en todos esos años ahí se fue gestando. Como 7 años entonces, más o menos. Sí, y el primero, sí, de hecho fueron 8 en total. Muchas gracias. Desde el primer poema hasta el último está esa distancia, porque ahí, o sea, el 2024 escribí alguno de los últimos, ¿no? Ok. Ahora, este libro se fue transformando en el camino. Ajá. Tuvo otros títulos, Ok. tuvo otros acomodos, otras narrativas del Ujú. libro. Y pues incluso el título, la mitad de todo, entró en esta última versión. Ok. Antes tenía otros y creo que, o sea, ahora digo que bueno que hasta la mitad de todo se pudo publicar, Ajá. quedó en la convocatoria, Ujú. porque pues me gusta, me parece que sí refleja algo de lo que está aquí. Sí. Como autora Mm. de cada uno de tus libros, qué diferencia a la mitad de todo, más allá del proceso creativo Mm. y del tiempo que te tomó, qué podemos encontrar, ¿no? ¿Qué diferencia encuentras en tu voz Ujú. en la mitad de todo? Híjole, a veces es difícil como explicarlo. Ajá. Como hace rato decías, bueno, yo soy otra persona un poco diferente en cada Sí. etapa, pero también la búsqueda es diferente. Creo que al principio en el árbol pues era un poco una mirada inicial curiosa de la poesía que reflejaba también pues lo que estaba leyendo, viviendo. Para mí la poesía fue como un hallazgo en aquella época, a los 18 más o menos. Estuviste en el taller de poesía de UABC, por ejemplo, Sí, con sí. Gilberto Suñé. Entonces refleja muchísimo, Ujú. pues, o sea, los textos, muchos de ellos los talleré Ujú. en el taller, Ujú. otros no, otros como que siento que en ese momento como que me aventé a decir, no, es mi libro y yo voy a poner lo que yo quiera, ¿no? Ajá. Entonces sí, pues ahora lo veo y digo, híjole, pues hay cosas que a lo mejor no hubiera puesto, ¿no? Ya desde esta óptica dices. Ajá. Luego en Amanecer de Viaje fue una exploración como sobre los viajes, es como entre realidad y fantasía, Ujú. el empezar a tejer historias, como ya no tanto en lo inmediato, sino también como ir un poquito más allá, ¿no? ¿Dirías que es un libro en el que ya estuviste como más cuidadosa de la construcción de los poemas, quizás? Sí, sí, tuve una revisión diferente. Ujú. Creo que, bueno, sí, en el árbol fue más influenciada por el taller de En el poesía. colectivo, ajá. Ajá. Y en Amanecer de Viaje creo que
busqué que no sobraran palabras en Ujú. aquel momento, Ujú. aunque ahora lo veo y digo, híjole, sí, también les sobran. Todavía le recortaría. Sí, Pero es que nunca estarían acabados los libros, ¿no? ajá, Sí, o sea. sí. Y bueno, en Ciudad A fue un poquito diferente. En Ciudad A fue como, yo hasta entonces creo todavía tenía como una esperanza de que algún día llegara ese momento en el que tuviera mucho tiempo para escribir y me Ajá. imaginaba ese espacio así como que en calma El absoluta. ritual, ¿no? De la Ajá. escritura. Entonces, poco a poco me fui dando cuenta en los anteriores libros que nunca iba a llegar ese momento o que quién sabe Que la cuándo, ¿no? habitación propia de Virginia Woolf, no, no. Ajá, que no. No necesariamente. Entonces, y digo, también como que dije, bueno, no es necesario tener eso perfecto porque pues cada quien escribe desde donde estamos, Si ¿no? no, nunca escribiríamos. Entonces lo que hice fue, bueno, a ver qué, ¿no? Ahora en esa búsqueda, como que la escritura se empezó a ir más por la experimentación con este concepto de la ciudad. Ajá. Entonces era la ciudad, pero no quería que esa ciudad fuera Tijuana Ujú. directamente, aunque tiene mucho de Tijuana. Quería que fuera una ciudad imaginaria y al mismo tiempo simbólica, Claro. que fuera no solo geográfica, sino que fuera como cualquier proyecto que construimos, cualquier cosa que hacemos, Ujú. Que fuera algo más allá, ¿no? Como proyecto de vida, quizás, Ajá. ¿no? Incluso. Y bueno, en la primera, ese libro tiene 5 partes. Ujú. La primera parte se llama Ciudad A. En esa parte traté de hacer una exploración sobre la letra A y sobre como esa ubicación geográfica, que puede ser geográfica, emocional, física, y bueno, el libro en cada parte tiene una intención diferente. Ujú. Busca ser como el mapa de una ciudad en donde hay una zona de oficinas, que sería la parte, la última de Ciudad A, Ujú. que es un espacio en donde tiene otro tono, se habla de la oficina, del espacio burocrático, del agobio, de la La prisa. cotidianidad, ¿no? Sí. Ajá, y incluso pues el tono es diferente, el registro es diferente, pues, Ujú. ¿no? Y hay otra parte que tiene un poco más un tono como de diario, Ujú. incluso está titulado con días de la semana y horas. Okay. Y bueno, así la idea es que es como un índice o como un mapa. Creo a la distancia, digo, en ese momento construí un mapa de todos los libros que quería escribir y que no me alcanzaba el tiempo para escribir. Y de una vez, todos aquí. Entonces dije, bueno, una pedacera y armo una ciudad. Sí, sí. Y ya luego dije, bueno, a lo mejor después se da que cada uno lo desarrolla. Pasó el tiempo, seguí escribiendo, Ujú. tengo publicados otros textos como en antologías y así, Ujú. pero yo pensé que en algún momento, bueno, esos textos desbalagados los iba a integrar en el siguiente libro. Sin embargo, cuando llegue el momento de construir este libro, yo estaba en otro momento como de finales, despedidas, y dije, es que esto, pues yo necesito expresarlo de alguna forma, En su ¿no? propio espacio, ¿no? Ajá. Ujú. Y ahí es donde salió esta, que es una reflexión sobre el hogar, sobre también como los símbolos o las huellas que dejamos en las cosas Ujú. al usarlas o al vivirlas. Pues es un recorrido como de la noche al día también. Okay. O sea, de la oscuridad a la luz, Ujú. del fin al principio Ah, o al que sigue, ¿no? ajá. Por ahí. Que desde el año pasado que compartiste algunos poemas en las lecturas en la Feria del Libro, recuerdo, hubo de los poemas que le hice, o sea, me sentí como, bueno, los sentí muy cercanos por estas imágenes que registras, sí, de las despedidas y de las mudanzas que vienen después de las despedidas. O sea, a mí la mitad de todo me lleva a pensar en esa distribución de lo que se queda y de lo que me llevo.
Pero bueno, desde el lenguaje poético, ¿no? De una manera así que se siente, ¿no? Ahora que me dices que fueron 7 años, ¿cómo fue, digamos, el proceso así a fuego lento, ¿no? De cada palabra en su sitio para lograr esas imágenes que, bueno, Patti es como muy precisa en su lenguaje y me parece de pronto muy sosegada. Siento esto como cuando leo a Wisława Szymborska, que parece como de una serenidad así, ¿no? Muy profunda, pero de pronto te das cuenta que estás en medio de una imagen bien fuerte de lo que implica esa despedida o esa mudanza o eso que era tu vida y ya no es, ¿no? Y ahora va a ser otra cosa. ¿Qué, qué, qué te deja al lado B, Pati? Híjole, pues, bueno, a nivel personal fue pues muy transformador. Ujú, Creo que no hubiera sido lo mismo sin haber escrito, que tiene que ver también con lo que hago de escritura terapéutica y es ajá. como, digamos, como para quienes tenemos el privilegio de crear, Sí. escribir, pues nos transforma eso que escribimos, ¿no? Las imágenes pues se fueron dando, muchas de ellas surgieron al principio en ese proceso, salí a caminar a la playa Ujú, y entonces en ese caminar yo decía, es como si camino y entonces se me despegan las palabras, ¿no? Entonces decía, ay, mira, y muchas de estas son notas en el teléfono, ¿no? ok. Y entonces empezaba y era una frase y seguía caminando y luego venía otra y así, ¿no? Y a Ujú, veces era, no sé, 5 frases y las repetía y las transformaba y al día siguiente que pudiera salir a caminar, pues le seguía o a veces mientras hacía cualquier otra cosa en la casa, o ujú, sea, no fue un libro de sentarme a escribirlo, creo que casi nada, ¿no? Más ok. bien fue como de manejar y pensar, caminar y pensar, de repente estar como trabada y decir necesito escribir y escribirlo. Y pues así fue saliendo, ¿no? Un poco como acompañando tus propios procesos. Sí. ¿Y qué tanto crees que esta parte de acompañar a otros en sus procesos de escritura también te deja a ti de pronto, ¿no? O te va permitiendo crear. Híjole, pues muchísimo, ¿no? Porque al acompañar a otros yo también comprendo como que de repente se me iluminan cosas, ¿no? Comprendo experiencias propias, comprendo experiencias de personas cercanas, Ujú, de repente me conmuevo por historias que no son mías ni se parecen a la mía, pero que digo, o sea, la naturaleza humana, cómo se escribe, cómo se repite, cómo ujú, los árboles familiares están como en un proceso vivo, ¿no? sí, sí. Y que generación tras generación es como una sanación que, pues como de un árbol que va creciendo y que se extiende y que la rama llega más lejos y esa rama tiene una nueva oportunidad de ser vida, ¿no? Esa. Entonces, pues está muy presente en la presentación mencionaba esto, Ujú, que, o sea, indirectamente este libro es como si fuera un diario en parte, no necesariamente porque diga, ay, todo es anecdótico. anecdótico, Ajá, real, sí. no, sino más por el proceso como de registrar, Ujú. como si fuera un diario emocional o una cosa así, aunque no tenga la forma de, pues, ¿no? Ahora te queremos escuchar, Pati. Ya un poco como para que nuestro público en Letras al Aire, bueno, realmente de viva voz, ¿no? De la autora, pueda reconocer estos momentos de los cuales les estamos platicando. Bueno, ahorita que mencionabas esto de las mudanzas, iba a empezar con otro texto, pero voy a leer que se titula Cajas, que tiene que ver con esto. Ujú, Cajas. 1. En lo que quiero decir hay cajas empacadas. Hay papel periódico en mis manos envolviendo objetos.
Me aferro a sus nombres y los repito entre mis dientes. Así lleno la antesala de mi memoria. Convoco palabras que me cubran de este frío que se cuela por las orillas de la cinta canela. Esta mudanza me ha alejado de los objetos. Al guardar, hay que dar adioses temporales a las cosas. Sentir que solo es un instante me tranquiliza. Suéteres los veré pronto. Lámpara, te desconecto solo unos días. El camino de una casa habitable a otra tiene kilómetros de decisiones y azares. De una colonia a otra hay abismos que no conocen los camiones de mudanza. 2. Un punto acecha al final de las palabras como remitente. Nadie sabe a dónde llevará la cursiva y la carretera azul indeleble del Sharpie. No es ella la que cruza las paredes laterales de este fuerte de cartones. Es la página que corta el aire con su filo de tapas. Izquierda sobre derecha y viceversa al centro. Al final, el destino será sellado con tape grueso. A veces por accidente se abrazan las sílabas en elegantes diptongos. Durante la mudanza suceden cosas como estas. Y pareciera, ¿no? Una descripción de la mudanza, valga, pero finalmente todo lo que está detrás, ¿no? De ese guardar las cosas, ¿no? En cajas. Es un poco, creo que ver como en cámara lenta. Ajá. En los procesos de escritura lo que hacemos es como, pues nombrar lo que es, y al mismo tiempo ese nombrar nos lleva como a detener un poco. Generalmente cuando estamos más desconectados queremos pasar rápido, ¿no? Entonces, pues masticar, ver en cámara lenta, es lo que me hizo encontrar algo más allá. Y no porque fuera agradable pasarlo en cámara lenta, simplemente ni desagradable al final. Sí, sí. Yo creo que era como decir, pues es lo que es, y aquí estoy, y pues, que voy a nombrar lo que es. Exacto. O un intento, ¿no? Uh-huh. Alcanzamos otro poema breve, si alcanzamos, o sea, no tiene permiso. Ok, este se titula Los pájaros, Uh-huh. y tiene un epígrafe de Graciela Iturbide que dice: en mi tierra sembraré pájaros. Los pájaros recuperan su espacio en la casa poco a poco. Cada cosa que guardo convoca al aire. Un vuelo en discreta ráfaga muda sus filamentos. Recupera su espacio en una ligera danza fúnebre a través de paredes y ventanas. Así todo permanece lleno. Del norte llegaron voces recién pronunciadas a ocupar el lugar de mis libros favoritos. En cascada se equilibra el mundo. Quitas una almohada, llega un zumbido. Cada cosa atrae otra de un valor equivalente en aire. La lámpara de la mesa corresponde a un golpe de grueso tambor. Se van los abrigos, llegan los cantos de lluvia al tocar ventanas. Una delgada sílaba se descuelga en sombra de la litografía de 7 pájaros. Las cosas a cambio dejan su estela de pensamientos al desocupar espacios. Sutiles colores anidan nuevas formas de luz en la orilla de la mesa vacía. Dormir provisionalmente se ha vuelto en sí una nueva morada, una sala intermedia de interrogatorio. Traes las llaves, olvidaste la cartera. Es preciso estar seguro antes de cerrar la puerta. Pero las llaves, ya no necesitarás las llaves. ¿Dónde están los pájaros cuando llueve? Ahí una probadita de la mitad de todo, que aparte con una portada hermosa de Circe Cota. ¿Cuándo hay próxima presentación, Pati? Cuéntanos. El 6 de agosto a las 6:30, es jueves, en la sala Federico Campbell del Secut. 6 de agosto en el Secut, 6:30. Perfecto, Pati. ¿Redes sociales? Patti Blake, escritura terapéutica, o Patti Blake nada más, o Yo Amo Escribir.
Pati, mil gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Nos vamos a una pausa de identificación y regresamos, no se vaya. Y seguimos en Letras al Aire. Saludo a Fernando Fernández, que ya nos acompaña en los controles. Y bueno, continuamos. Ahora vamos a platicar con la escritora baja californiana Angélica Valdés. Angélica, bienvenida. Gracias por aceptar la invitación a Letras al Aire. Muchas gracias, Mónica. Estoy muy contenta y un poco nerviosa de estar aquí. Nada para estar nerviosa. Vamos a platicar, bueno, de tu nuevo libro, El desierto que nos habita, que edita Lapicero Rojo en este 2026. Ujú. Pero bueno, cuando compartíamos tu semblanza en redes en estos días, bueno, veíamos que eres de profesión arquitecta Sí. y que en algún punto hubo esta necesidad de empezar a escribir. Ujú. ¿Cómo sucede? ¿Cómo detectas? Y que realmente el escribir a ti te resolvía, ¿no? Una necesidad particular. Sí, pues el camino fue como muy difícil, creo. Es parte como de mi historia personal, que ha sido, estuve en una etapa como muy complicada de mi vida y como que de ahí me surgió la necesidad de, primero antes de escribir, pues de leer, ¿no? De Claro. hecho, siempre cuento esto, me encanta contar que yo me acerqué a las letras escritas por mujeres gracias a Yololita, a Ajá. Cristina y a Nadia, ¿no? Sí, sí. Yo vi un anuncio en Facebook sobre un círculo de lectura y me di cuenta que eran de Tijuana, entonces acudí, ¿no? Con todos los nervios, antes, no, antes era una persona como muy introvertida, menos social, como que me daba mucho miedo ir a espacios nuevos. Y desde el día 1 que fui me sentí muy bienvenida, ¿no? Creo que me la pasé llorando en cada círculo porque primero leíamos poesía, luego leíamos narrativa. Entonces creo que fue gracias a que empecé a leer mujeres, porque antes de esto yo leía, pero como que no seleccionaba mis lecturas, ¿sabes? Como que lo que me iba llegando. Entonces fue gracias a que empecé a leer mujeres que dije, yo también puedo escribir. Si estas mujeres están hablando de no solo de lo que es ser mujer, ¿no? Sino de cómo nos sentimos, qué pasamos, nuestras pérdidas, porque yo no puedo escribir sobre mi historia, ¿no? Sobre lo que estoy viviendo en ese momento. Y no sabía que era tan necesario para mí hacerlo, ¿no? Porque pues había otros refugios no muy sanos, ¿no? Era muy joven, mucho más joven, ¿no? Hay muchas influencias que no son tan buenas, entonces, qué mejor que refugiarse en los libros y en las letras. Y fue que empecé como a escribir entre una especie de poesía, narrativa, diario. Recuerdo que cuando estaba entre los 14, 15, también tenía como un diario, pero si ahorita lo leo, qué vergüenza, ¿no? De mi diario. Pero lo sigo guardando porque soy una persona muy melancólica que le gusta regresar, ¿no? A esos lugares donde sabe que ya no quiere volver, pero está agradecida de haberlos pasado, ¿no? Entonces creo que ya empecé como más activa y más conscientemente a escribir pasando la pandemia. Creo que a muchos les pasó, ¿no? Que pues nos encerraron en nuestras casas y nos volvimos locos, locas y tocó escribir. Empezamos a buscar estrategias, ¿no? Para sobrevivir a la incertidumbre. Sí. Y un poco, fíjate qué interesante, ¿no? Cómo nos compartes que en la adolescencia tuviste el ejercicio del diario. Ahorita acabamos de decir que mañana es cumpleaños, ¿no? De Ana Frank. A nivel personal, yo empecé a escribir en diario después de leer el diario de Ana Frank, a los 11, 12 años. Pues. Creo que sí se vuelve un recurso, en el caso de Ana Frank, bueno, ante una circunstancia de incertidumbre y de miedo, ¿no? Como quizás no podemos imaginarnos, ¿no? En el contexto de guerra. Pero sí es como un tema muy compartido el que después del 2020, por ejemplo, quienes ya escribíamos, entre 2020 y 2022 estuvimos escribiendo así también, ¿no? Como desquiciadas, pero porque era precisamente como la tabla salvavidas, quizás, ¿no? Sí. Ante un contexto de incertidumbre. Digamos como que el proceso creativo nos mantuvo, nos ayudó a mantener de alguna manera la sanidad, ¿no? Sí, coherentes, ¿no? Y en tu caso nos dices, bueno, yo no lo había tomado como
una disciplina o algo, digamos, ya en serio, Así es. hasta después de la pandemia, ¿no? Sí, fue hasta que, la verdad, hasta que entré a unos talleres con lapicero rojo, que Ajá. me pasaba lo mismo, ¿no? Yo estaba, pues, no sé, la vida te va llevando a lugares inimaginables. Sí, sí. Y justamente también en Facebook, en redes sociales, vi Ujú. una publicación sobre talleres y entré a un taller. Antes de esto había entrado a un taller con Alicia González, Ajá. sí, que acaba de Acaba de ganar, ganar sí, su sí, PECDA. muchas Felicidades, Alicia. felicidades. Y era como un taller algo así como terapéutico Ajá. y me encantó, o sea, me encantó. Alicia me dio como esta palmadita que muchas necesitamos, ¿no? Para animarnos a hacer algo que nos gusta, pero que pensamos que no somos buenas o no estamos tan seguras, tenemos este miedo de demostrar lo que escribimos, ¿no? Nos da el síndrome del impostor, que le Así llaman. es, lo tengo mucho. Sí. Y luego me metí a Lapicero Rojo Ajá. con Miguel y con Jazz. He Ujú. tomado varios talleres con ellos, que de hecho con ellos fue que publicamos en el 2024 una antología de cuentos, Un cadáver hecho de ficción, Ujú. que fue mi primera publicación como Ya. ya formal, ¿no? De que vi mis textos en un libro. Y Escritora. sí, y pues todavía me costaba, ¿no? Llamarme Sí. escritora porque Ujú. yo decía como, pues nomás son 3 cuentos, ¿no? Pero pues tuvimos presentaciones, la verdad estuvo muy, muy bonito. Ujú. Luego tuve otra invitación también o sea, yo siento que la Pizarro Rojo me adoptó porque tuve otra publicación con ellos, que es La Casa de Mis Amigas, Ajá. en el 2025. Esa también fueron 3 cuentos, ahí son 18 cuentos en total. Ujú. Esa la presentamos, la primera presentación que tuvimos fue en la Feria de Guadalajara. Fíjate, Y por la puerta grande te sí, entras. fue la primera vez que fui a Guadalajara, a la Sí. feria, y no, yo soñada y encantada. Mm. Y pues hasta ahorita, ¿no? Con el desierto que nos habita, que fue como también una invitación a escribir, a publicar una serie de cuentos. Y la verdad que sí, te digo, sí, ha sido un camino muy, muy extraño, pero para bien, ¿no? De esa Angélica del 2021 a lo que vamos a leer en El desierto que nos habitan, ¿qué observas? Pues mucho crecimiento personal. Creo que es difícil como separarme de lo que escribo, ¿no? Ujú. Al principio eran textos como muy biográficos, Ujú. como había mucha necesidad de escribir, de sacar todos estos sentimientos de ira, de culpa, de depresión, de tristeza. Había muchos sentimientos negativos que, te digo, que con la pandemia se mezclaron, ¿no? Ujú. Y luego fue como darle forma, ¿no? Como, a ver, despegarme un poquito, ¿no? Como, no quiero decir toda mi vida en estos Ajá, cuentos, ajá, sí. quiero que sea algo como sentimientos más universales Ujú. con los que otras personas se puedan identificar. Entonces fue como irlos transformando en algo más legible, ¿no? En algo más digerible, Ujú. porque yo sentía que mis letras estaban como muy amontonadas. Eh, de hecho, yo creía que solamente podía escribir si estaba deprimida, ¿no? Ok. Y pues ya pasaron cosas, ya Ujú. me siento mucho mejor. Ujú. Entonces, como muchas personas que están deprimidas, luego dicen cuando se sienten mejor que pierden su chispa, ¿no? Ok. Me pasaba así, no decía, voy a perder mi chispa, ¿no? ¿Cuál es tu chispa? Estar triste. Entonces, ha sido un crecimiento muy grande, muy exponencial, pienso Ujú. yo. También tuve mucho apoyo de mis editoras, mucha gente con la que hice comunidad. Ahorita Ujú. hablamos de los círculos de lectura a los que asisto y Ajá. asistía. Entonces fue mucho apoyo de las mujeres de las que me rodeo, para darme cuenta que sí podía escribir y Ujú. que no todo tenía que ser como desde este lado donde yo sufría, sino Ujú. podían ser diferentes experiencias Claro. y de diferentes formas, ¿no? O sea, no, ya no me quiero meter mucho como a lo técnico porque la verdad en eso sí soy muy amateur, Ajá. pero con el acompañamiento de estas personas, pues he podido lograr mucho. Yo creo que algo de lo valioso en la nueva literatura, en lo que estamos leyendo en el mundo, no solo en Tijuana o en México, y que es como muy evidente, o no sé si es el algoritmo que me lo muestra también,
pero cada vez somos más mujeres escribiendo, Sí, o sea, no solo leyendo, también escribiendo. Y un poco como, digo, ahí está la evidencia ahorita con nuestra querida Elma Correa, ¿no? Que se llevó este premio, el Cid Barral, ¿no? Six De Barral, España, sí. con una historia de mujeres, ¿no? De amistad entre mujeres en la frontera en Mexicali. Es decir, ya no tienes que hablar, ¿no? Como de los temas así filosóficos o desde el canon del siglo XX, ¿no? Establecido por académicos o Ujú. no sé, ¿no? Figuras, generalmente hombres, ¿no? Que nos decían qué era la literatura o cuáles eran los temas valiosos en la literatura, ¿no? Finalmente, creo que estamos siendo testigos, ¿no? Todos y todas, de cómo las historias que escribimos las mujeres también tienen este peso, esta fuerza y que aparte son un encanto de leer, ¿no? Sí, que no son literatura solo para mujeres, Ajá. ¿no? Sí, de hecho yo desde hace como unos 5 años, creo, desde, te digo, todo empezó por gracias a Cristina y a Nadia, ¿no? Uh-huh. Yo, Lolita. He decidido, tomé la decisión de leer mujeres, ¿no? Uh-huh. En su mayoría mujeres o disidencias, Uh-huh. libros queer, LGBT, Uh-huh. más. Eh, hay algunos escritores que todavía sigo leyendo, Uh-huh. como Stephen King, me gusta mucho el terror, Uh-huh. pero hay muchas escritoras que me encantan, ¿no? Creo que con Yolita empezamos con Elena Garro, Rosario Castellanos, más actuales fue Brenda Navarro, ¿no? Me gusta mucho su escritura, Olivia Terova, Elma Correa, también he leído Uh-huh. sus cuentos, ¿no? Sí. Entonces, a veces siento que no me va a alcanzar la vida para leer todo Para lo que todas, quiero, ¿no? pero habrá tiempo, habrá Sí. tiempo. Oye, Angélica, y bueno, cuéntanos ya de El desierto que nos habita. Por ahí leía, son historias de mujeres, Sí, también en este contexto que habitamos, o es el desierto como metáfora. sí, ¿Qué exploraste, no? ¿Qué exploraste es aquí? el desierto como metáfora. En este libro de relatos se habla sobre mujeres Uh-huh. que están atravesando experiencias que abarcan desde el duelo, la amistad adulta, la amistad infantil, la pérdida, las ausencias del padre, de la madre y también del desamor, ¿no? Uh-huh. Hay unas historias lésbicas, Uh-huh. hay, hay una historia que habla sobre el vacío, ¿no? Como el para qué seguir Uh-huh. en la vida, ¿no? Y hay algunos temas que son difíciles, también hay temas sobre, pues, familiares, ¿no? Y familias rotas, perdón. Uh-huh. El desierto sí es más como metáfora, el Uh-huh. desierto para mí es a eso que todos llevamos dentro, que a veces no queremos ver, pero a lo que regresamos, y te digo, como que sabemos que no lo queremos porque ya lo pasamos, pero que está ahí con nosotros, ¿no? Que lo habitamos. Siento que es mucho de las vivencias que yo he tenido, Uh-huh. el regresar como a momentos que me dolieron, momentos que amé y disfruté, pero que ya no puedo regresar ahí, ¿no? Porque ya soy otra. Sí, sí. Entonces, para mí eso es el desierto que nos habita, son mujeres que están buscando pasar estas experiencias, no porque sean malas o buenas, sino que traspasarlas, ¿no? Claro. La búsqueda que no termina, ¿no? Sí, Finalmente, no somos, si bien nos construyen las experiencias buenas y malas, o menos, ¿no? Satisfactorias, no somos solo eso, ¿no? Y sí, creo que algo que nos puede caracterizar mucho, sobre todo a las mujeres, es siempre la lucha, la búsqueda, ¿no? El seguir luchando por nosotras mismas, por nuestros seres queridos, por quienes dependen de nosotros, pero seguimos, ¿no? Creo sí, que es algo de lo... sí, hay muchas mujeres que me acuerdo que lo decíamos en una presentación, que están cargando, mujeres que están cargando, mujeres que están sosteniendo a otras, a otros. Ajá. Yo no me había puesto a pensar en eso, ¿no? A veces escribes algo y no te das cuenta como del impacto que va a tener o lo que
las lectoras o los lectores van a hacer con tu libro. Van a encontrar ahí, sí. Y para mí fue maravilloso saber que otras encontraron esto, ¿no? Que pues sí, en mi historia de vida, las mujeres de mi familia son las que han cargado y hemos seguido cargando, ¿no? A familiares que pues que no quieren echarle ganas, salir adelante, ¿sabes? Como padres que se van. Eh, hay, en mi familia es una, pues fue una guía para, lamentablemente, fue una guía y un acierto para contar estas historias que pues mucha gente vivimos, ¿no? Claro, ¿no? Donde muchos y muchas seguramente nos vamos a poder encontrar. Uh-huh. Si nos puedes compartir un fragmentito Sí. de alguno de los cuentos, no sé, Voy a leer el que lleva el nombre del libro, El desierto que nos habita, que habla sobre un padre, ¿no? Un padre que se va y un viaje en carretera. Dice, sigo entre las cobijas de la cama, pensando en la última llamada que colgué hace rato. Hija, tu padre quiere verte antes de morir, ya perdónalo, por favor. La última vez que lo vi, apenas comenzaban a aparecerle las canas. La fractura en el tobillo que nunca se trató ya dictaba su andar chueco, una característica que lo marcaría de por vida. Mi padre parecía un señor de rancho, de esos que bailan quebradita y banda en la estrella durante toda la noche. Toman cerveza para alegrarse después de un largo día de trabajo y creen que la mujer es un accesorio más del hogar. Solo que él no llevaba sombrero. En cambio, usaba una gorra de los tomateros de Culiacán, con la que escondía las entradas que se asomaban con su temprana calvicie. Recuerdo su media sonrisa, indescifrable, siempre con un cigarro Marlboro rojo metido entre los labios, como resignado a la vida que le había tocado, a nosotros. Sus cambios de humor, como los llamaba mi mamá, eran preámbulo de malos días para él y en consecuencia para nosotros. Nadie podía estar feliz en la casa si él estaba encabronado. Los días en los que todos íbamos a la playa, hacíamos castillos de arena y comíamos sandía con chilito, vienen y van en mi cabeza esos días, como queriendo borrar los días malos junto a él. Y ahora, después de su abandono, vuelve a mí para que lo perdone al final de su vida, como si fuera una cosa fácil, como si lo más importante para mí fuera su llegada al cielo sin remordimientos. Mi madre, mi pobre madre, prefirió olvidar el maltrato antes que aceptar haber sido una víctima. Víctima. Esa palabra le provocaba repulsión. híjole, creo que ahí nos vamos, bueno, muchos lectores, lectoras, ¿no? La manera en que estás plasmando esta voz, ¿no? De la hija, de cómo, ¿no? Tiene la nostalgia de la infancia, el recuerdo del padre que no estuvo y esta búsqueda de conciliación al momento de partir, generalmente gestionada por las mamás. Así es. Bien, pues ahí una probadita de El desierto que nos habitan. ¿Tienes ya fecha para presentación, Angélica? Sí, tengo una fecha para el 21 de agosto a las 6 p.m., es viernes, en la sala Federico Campbell en el Secut. Pues vayan anotando ahí en la agenda el 21 de agosto. Todavía falta, pero miren, se nos va a ir en un suspiro. Así que agenden 21 de agosto en sala Federico Campbell. ¿La hora? A 6 p.m. 6 de la tarde. Muy bien. Pues Angélica, redes sociales, ¿dónde te pueden encontrar? Sí. Tu libro. Me pueden encontrar en Instagram como Lectora Desobediente. Ahí comparto lo que leo y lo que a veces escribo. El libro también lo pueden encontrar conmigo o si no en la página de Lapicero Rojo, también está en Busca Libre. Me parece que está en Amazon y en Gandhi digital. Está también en la Letosfera y en la tienda del Secut. Perfecto. Pues ahí la recomendación y nuestro agradecimiento, Angélica, por acompañarnos en este segundo episodio de esta nueva temporada de Letras al Aire. Ha sido un gusto platicar contigo y bueno que nos compartieras el desierto que nos habita. Muchas gracias, Mónica. Vamos a continuar en Letras al Aire, ya casi para irnos en la recta final. Vamos a compartirles nuestra agenda de la semana. Y bueno, quiero agradecer al escritor Alejandro Fregoso que nos compartió la invitación para mañana viernes 12 de junio a la presentación de su novela Doroteo. Le van a acompañar Gabriela Casas y Daniel Serrano. Esta presentación será en la sala Miguel León Portilla del CEART en Tijuana a las 6 de la tarde. El día de mañana, viernes 12, es entrada libre. Si está por ahí cerca del Parque Morelos, dése la vuelta
y escuche de qué va esta novela Doroteo de Alejandro Fregoso. El próximo sábado 13 de junio, nos vamos a ir ahora de la literatura al teatro. Le agradezco a Isaac Sáenz la invitación, la presentación de Trance, un estado donde el cuerpo deja de obedecer y comienza a habitarse. Es una producción de Ingravita Performing Arts, con la dirección nada más y nada menos que de Pita Zapot, lo cual ya es una recomendación en sí misma. Les recuerdo, sábado 13 de junio, 8 de la noche, esto en los espacios de creación, ahí en la zona del río, muy cerca de la glorieta de Lucerna. Reiteramos la invitación de Aida Méndez a los sábados en la Biblioteca Ignacio Zaragoza. Recuerden, 10 de la mañana, clases de español para extranjeros. 12 de mediodía, el Club de los Come Libros, una actividad de fomento de la lectura dirigida a las infancias. Entrada libre ahí en la Biblioteca Ignacio Zaragoza. Y bueno, este domingo, 14 de junio, regreso al ámbito literario, se va a presentar el poemario En el nombre de Pi, de la maravillosa Olga Gutiérrez de Galindo. Esto será en Café Celaje a las 4 de la tarde y le van a acompañar Eric Jair Palacios y Sofía Ibarra. Así que bueno, no se lo pierdan, domingo 14 de junio, En el nombre de Pi. Siempre, siempre es una gozadera escuchar a Olga Gutiérrez, así que dense la vuelta, Café Celaje, 4 de la tarde. Y bueno, les voy adelantando, el sábado 20 de junio es la reunión, así que para que las vayan contactando, sábado 20 de junio es Las Juanas, Club de Lectura, convocan a su círculo mensual. Este mes el libro que revisan se llama La Sed, es de la escritora Marina Yusuk. Y bueno, la reunión es en Café Aletósfera de 3 a 5 de la tarde. Coordinan esta actividad Tania Escobar y Nayeli Miranda. Las encuentran en Instagram con la cuenta @juanas.readclub, ¿no? Club de lectura. Y bueno, unas convocatorias por ahí, ¿no? Para que se den bueno, si ustedes se dedican a estos ámbitos. Tenemos Tijuana, mi historia curada, una invitación a ser parte de este libro que reunirá como anécdotas de experiencias curadas, vividas por gente tijuanera. Es una publicación de relatos breves, es decir, son relatos, fíjese nada más, de 30 a 150 palabras, o sea, cortitos. Y bueno, esta publicación busca celebrar los 137 años de nuestra ciudad. Más información sobre esta convocatoria lo pueden encontrar en redes sociales de los organizadores, que son Libro Club, Ediciones Ilxa, Nómada Literario y Promotora de Cultura de Baja California. El cierre de esta convocatoria ya es el 17 de junio, así que bueno, si tienes una anécdota curada vivida en Tijuana, pues te puede interesar esta convocatoria. También Francisco Toro y Alberto Melena, que bueno, Francisco Toro también ganó PEGDA en Artes Visuales. Felicidades, Francisco. Nos comparten dos convocatorias, en este caso es Al filo de la mirada, convocatoria de video collage. Y bueno, esta convocatoria cierra el 30 de junio, todavía hay tiempecito. Puedes revisar todas las bases en sus redes sociales de Border Collage y Artitudes, Expresiones Diversas. También hay una convocatoria de haiku, si te gusta escribir haiku, se llama Naturaleza del Ser, igual en las redes sociales de Border Collage, Artitudes, Expresiones Diversas. Esta convocatoria cierra el 28 de junio. Y por último, Hipérbole Frontera, revista de divulgación literaria y otras expresiones artísticas, cierra convocatoria este próximo domingo 21 de junio en poesía, narrativa breve, ensayo, crónica, reseña y artes visuales. Así que bueno, en redes sociales, Hipérbole Frontera, cierre 21 de junio. Y con esto termino la agenda de la semana y nos despedimos. Llegamos al cierre de esta edición de Letras al Aire, un espacio para encontrarnos con las historias, las voces y los libros de nuestras vidas, porque el gozo lector se comparte. Agradezco a mis invitadas,
Patti Blake y Angélica Valdés por compartir sus más recientes publicaciones con el público de Letras al Aire. También a Eric J. Palacios por su colaboración con la recomendación lectora Porque el gozo lector se comparte. Y bueno, nuevamente a mis estimados Carlos Aguirre, Fernando Fernández, su apoyo desde la cabina de controles y hacer posible que esto llegue a tus oídos. Y de aquel lado de la bocina, de la pantalla, donde te encuentres, mil gracias por quedarte. Te invito a contactarnos a través de redes sociales. Tu opinión es muy importante porque los contenidos de este programa los construimos en comunidad. Soy Mónica Morales, feliz de haber compartido contigo este momento en torno al gozo lector. Y ahora sí me despido. Nos escuchamos en la próxima. Hasta entonces. Fusión 102.5 presentó Letras al Aire. Acompáñanos en la próxima emisión. Esto es Letras al Aire.